Conferencia Episcopal se muestra preocupada por el incremento de las detenciones ilegales y el colapso de la economía de Nicaragua. Presidente del COSET evita referirse a la demanda de un nuevo paro nacional exigido por miembros de la Alianza Cívica y sectores de oposición. Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, demanda ante la Asamblea 73 de las Naciones Unidas que Estados Unidos cese toda política injerencista. Policía de Estelí detiene a varios jóvenes cuando participaba en un plantón exigiendo la libertad de los presos políticos. Ante el asedio de policías, jóvenes universitarios se declaran en desobediencia estudiantil en un paro realizado este lunes en las afueras de la UCA. Un hombre de 51 años murió calcinado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 86 de la carretera Panamericana Sur. Más de 1000 muertos contabilizan autoridades de Indonesia a 3 días del terremoto y el tsunami que azotó ese país. En Managua, Nicaragua, bienvenidos. Esto es Acción 10, cara a cara con la noticia. En su edición matutina les habla Yeltsin Espinosa Reyes, junto a mí, Jocelyn Medrano. Buenos días. Buenos días, Yeltsin. Buenos días a usted que nos sintoniza a esta hora. Comenzamos de inmediato con nuestras noticias. Cardenal Leopoldo Brenes, preocupado por el incremento de las detenciones, el descenso de la economía y el aumento de la pobreza en Nicaragua. Dijo además que la Iglesia Católica está dispuesta a continuar mediando en el diálogo. Yeltsin Espinosa nos informa. En la reunión de este lunes, los obispos, además de tópicos plenamente religiosos, abordaron la situación de la nación en cuanto a la criminalización de la protesta y el incremento de las insólitas detenciones. Es importante el respeto, ¿verdad?, este derecho de la manifestación pacífica, que hay que hacerla siempre dentro de los parámetros pacíficos. ¿Hay carta pastoral, monseñor? No tenemos carta pastoral. ¿Qué es lo que más le preocupa a la iglesia, cardenal, en estos momentos? Bueno, toda la situación, ¿verdad?, de las tensiones que se están dando, de manera especial, pues, las personas que están siendo detenidas, luego la situación en las marchas, la pobreza de la gente, la parte económica. Los religiosos expusieron los problemas de cada diócesis. Se estableció que algunos de los obispos se habrían reunido con personajes de la policía. ¿Con quiénes se han reunido del gobierno? No hemos tenido reunión nosotros. ¿Se han reunido? No, algunos obispos sí, sí, otros no. ¿Con quiénes? ¿De la policía? No sé, porque eso es cada obispo en su diócesis el que lo mira. La conferencia episcopal afirma estar dispuesta a continuar como testigo y mediadora de reanudarse el diálogo nacional. Por otra parte, comunicaron que trabajan en la creación de una pastoral de emergencia que funcionaría el próximo año. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. En otros temas, el presidente del COSET, José Adán Aguerri, evita referirse a una demanda de un nuevo paro nacional. Lo que sí aseguró es que el decaimiento en la inversión traerá más desempleo al país, además de los más de 300.000 que ha dejado a partir de la crisis hace 5 meses. Veamos los detalles con Valesca Rivera. La inversión cayó en un 50% desde que inició la crisis sociopolítica, lo que se traduce a un mayor número de desempleos de los 3.000 que ya existen. Así lo afirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. Es un tema de diferentes variables y hay que leer todo el documento porque, de nuevo, aquí lo que estamos viendo es cómo se ha caído en el sector del consumo interno, y es importante entender que en Nicaragua la economía interna, el consumo interno representa prácticamente el 42% del PIB, y esto tiene un peso en la economía muy grande, y cómo dentro de los sectores que están en el consumo interno pues se ha caído hasta 60% lo que es la producción de estos sectores, y eso por supuesto tiene consecuencias porque al final esto se traduce en desempleo. Por eso se hablan de que entre empleados, desempleados y suspendidos hay más de 300.000 nicaragüenses, y lo que no queremos es seguir viendo que haya esa realidad hacia el futuro. La aplicación de sanciones económicas de organismos internacionales generará también una repercusión al sector de la exportación, aseguran los expertos. Que lo que esto nos refleja es que hay una falta de confianza en el consumidor, y por eso ha caído considerablemente el consumo, y hay una falta de confianza en los inversionistas. Y los inversionistas definitivamente, el estudio refleja de que van a ser muy cuidadosos con las inversiones, tanto el inversionista nacional como el inversionista extranjero, muy cuidadoso para las inversiones. Lo que a mí me preocupa, después de haber leído esto, es que
si no hay un arreglo político pronto, ¿qué es lo que va a pasar en el año 2019? Esa es la mayor preocupación, porque como empleador, nosotros como empresarios tenemos, sobre todas las cosas, nuestra prioridad número uno es garantizar el empleo de nuestros trabajadores. Además señalan que si no existe voluntad política por parte del gobierno y la reanudación del diálogo, no mejorará la creciente decaída de la economía. Quiero ser categórico en esto. Esto no es un tema que tiene únicamente una realidad económica, esto tiene una realidad social, esto tiene una realidad política, esto tiene una realidad económica, pero el origen de la salida pasa porque exista esa respuesta política. Representantes de las cámaras pertenecientes al COSET presentarán cada mes un informe donde se detalle las afectaciones a la economía nicaragüense. El presidente del COSET, José Adán Aguerri, evitó referirse sobre el paro nacional como una opción para las protestas cívicas. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera. Canciller de Nicaragua demanda ante la ONU que Estados Unidos cese toda política injerencista. Claudia Rivas tiene mayor información. El canciller Denis Moncada expuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York este lunes que Nicaragua resistió a un intento de golpe de Estado y según la posición gubernamental, el país retorna a la normalidad. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores demandó el cese de la política injerencista refiriéndose a los Estados Unidos, a la vez que denunció la aprobación del proyecto de ley mejor conocido como NICA Act. Nicaragua ha resistido los intentos de un golpe de Estado. Nuestro país ha ganado nuevamente la paz, la convivencia fraterna y el retorno progresivo de la normalidad cotidiana. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas, daños económicos, muertes, destrucción, terrorismo disfrazado de protestas pacíficas, asesinando de manera atroz a ciudadanos, policías, incendios de propiedades públicas y privadas, asaltos, violaciones, extorsiones, torturas, tratos crueles, inhumanos. Demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista. Enfrentamos una vez más la amenaza de los Estados Unidos para frenar el desarrollo social, económico y cultural de nuestro pueblo. Denunciamos su intervencionismo e injerencismo, amenazando con un proyecto de ley en el Congreso mediante el cual se ordena a los organismos financieros internacionales oponerse al otorgamiento de préstamos a Nicaragua. La canciller y vicepresidenta de Costa Rica, Betsy Campbell, se refirió a la crisis social y política de Nicaragua, destacando que el silencio es cómplice. Presidente, Costa Rica no puede ni será indiferente ante el sufrimiento y la incertidumbre de aquellos a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas. Desde abril hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, tal y como ha sido constatado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La represión selectiva, la intimidación y la criminalización han socavado una a una las libertades de su población. Debemos mencionar que la grave situación de este país ha cobrado varias centenas de vidas humanas. Como consecuencia, en nuestro país hemos experimentado un aumento de flujos migratorios y solicitudes de refugio. La situación de Nicaragua no es sostenible. El diálogo sigue suspendido, ya pareciera indefinidamente, y el gobierno ha expulsado a la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. La crisis de ese país tiene potencial de escalamiento con un impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de Centroamérica. Costa Rica reitera su convicción de que solo el camino del diálogo comprometido y efectivo entre todas las partes, con un acuerdo serio, con un calendario de democratización, puede ser la solución al conflicto que aflige el hermano país. Hoy solicitamos a la comunidad internacional y al secretario general
participar con la diplomacia preventiva y la mediación frente a estos graves acontecimientos. Cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas, de sus posibilidades de vivir libres de temor y la miseria, el silencio nos convierte en cómplices. Por eso Costa Rica alza su voz. La Asamblea escuchará el discurso del excelentísimo señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. A propósito de la crisis venezolana o la que vive Nicaragua, nuestra América Latina tiene el gran desafío de consolidar su democracia, luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos y gobiernos populistas. La historia de las Naciones Unidas es la historia de un pacto común para la preservación de los derechos humanos de los ciudadanos de todo el mundo. Los derechos solo pueden garantizarse en el marco de las instituciones sólidas, con amplia libertad de expresión, con alternancia en el poder, que son los elementos fundamentales de las democracias sólidas. El excelentísimo Mario Abdo Benítez, presidente de la República de Paraguay. Pero no podemos ignorar que en nuestro continente persisten regímenes dictatoriales que roban la ilusión, la esperanza, los sueños y los derechos humanos de su propia población. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos registran en Nicaragua entre 300 y 500 fallecidos durante la crisis sociopolítica. Claudia Rivas, Acción 10. En este sentido, partidos políticos en Nicaragua reaccionan ante el discurso del canciller Denis Moncada en las Naciones Unidas. Veamos. La comparecencia del canciller Denis Moncada en la Asamblea General número 73 de la ONU es vista por detractores del gobierno como un monólogo. El canciller Moncada vive en otro país porque realmente se dedicó a hablar de todos menos de Nicaragua. Es absurdo ya sus posiciones, porque realmente a seguir llegando ante organismos internacionales a decir de que está superado el golpe de la derecha es absurdo, ¿verdad? Nadie se lo cree, nadie lo entiende y por lo tanto yo creo que lo dejaron para última hora simple y sencillamente porque no había ninguna otra justificación que ellos podían dar a todos los muertos, heridos, perseguidos y exiliados que tenemos en este país. ¿Debió haber ido Ortega, el presidente, a la ONU? Pues yo creo que si había interés o voluntad política de resolver la situación que tenemos en Nicaragua, hubiera sido lógico y debió de haber hecho el intento de hablar con algunos gobernantes o presidentes de otros países, pero obviamente eso no está sucediendo, no llegó, no tiene voluntad política. Critican la repetitiva frase de normalidad en medio de la escalada de la represión. La convivencia fraterna y el retorno progresivo de la normalidad cotidiana. En Nicaragua nada está normal. En Nicaragua la situación cada vez es más drástica de parte del gobierno hacia la población. Vemos que todo lo que dice el gobierno de amor, de cristianismo, de solidaridad, de paz, queda desenmascarado en las actitudes de las autoridades que han dejado de ser autoridades nacionales para convertirse en represores de los ciudadanos nicaragüenses. ¿Cómo va a ser normal cuando apenas ayer estamos viendo cómo se llevan detenida a doña Coquito, una anciana, que lo único que ha hecho es regalar agua en una protesta? Pues, o sea, eso no puede ser normal. Es irrelevante el que la hayan dejado en libertad. Nunca la debieron de haber detenido. Eso no es normal. Analizan que el retardar la participación del Estado de Nicaragua en las Naciones Unidas se debe a que no tenían más que decir al quedar desenmascarados internacionalmente. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. El economista Néstor Avendaño dice que Nicaragua ya está en recesión y que un posible paro nacional sería el tiro de gracia para la economía, donde los más afectados serán siempre los más pobres. José Abraham Sánchez conversó con él. Según el economista nicaragüense Néstor Avendaño, el país ya entró en una recesión económica y de continuar esta tendencia, para el próximo año el Banco Central de Nicaragua podría sacar a funcionar la maquinita de hacer billetes como la inflación vivida en los años 80, y todo se debe a la crisis social política que inició el 18 de abril del año 2018. A esto se agrega
una ley aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que dicen es fusión de dos leyes, la NICA Act popular allá hace un poco más de un año y la Magnitsky hecha para Nicaragua. Como economista les diré, eso me preocupa mucho y que nos podría llevar, después de esta recesión económica nacional, a una depresión económica nacional en 2019. ¿Esto qué significa en el buen nicaragüense? Nicaragua no tendrá acceso a recursos de la cooperación oficial para el sector público, se paralizaría la inversión pública, las donaciones europeas principalmente hacia Nicaragua corren el riesgo de suspenderse. Se ha instruido al FMI, según esta ley, a que hable con los principales donantes europeos para alinear la política de cooperación hacia Nicaragua con estas dos leyes. O sea, la única ayuda que vendrá a Nicaragua es ayuda humanitaria y asistencia técnica. Sumado al existente ejército de desocupados antes de la crisis social política de abril, próximamente miles se sumarán al triste y doloroso panorama de desempleados. De acuerdo con Consultores para el Desarrollo Empresarial, que es la firma que yo presido, estimamos que alrededor de unos 185,000 puestos de trabajo van a ser destruidos este año. Ustedes han escuchado varios números. O sea, más todavía pues, de lo que... No, menos, porque hay entidades investigativas, centros de pensamiento, que nos dicen que van a destruirse 250,000, 300,000. Tal vez eso sea el número de despedidos, pero no de desempleados o de puestos de trabajo destruidos. Creo que este es el segundo problema económico después de la fuga de depósitos más importante en la economía este año. Mi estimación hasta el 30 de septiembre es que del país se han ido alrededor entre 830 a 850 millones de dólares de los depósitos en moneda extranjera. Los depósitos en Córdoba no hay problema. ¿Por qué? Me diría yo. El Banco Central emite córdobas, pero el Banco Central no emite dólares. ¿Y cuál es la importancia de 820, 830 millones de dólares en fuga? Eso equivale a 21 días de producción de bienes y servicios de este país. 21 días menos. Esa es la importancia. Pero en su discurso el presidente Ortega dijo que prácticamente el país se sostendrá con la economía doméstica. El señor presidente de la República conoce muy bien que ningún país en el mundo ha crecido y progresado sobre la producción agrícola. Entonces, ¿cómo se le ocurrió decir esto? Digo yo, ¿verdad? El señor presidente sabe que solamente se puede desarrollar y progresar económicamente hablando sobre los procesos industrializados de la producción agrícola, o sea, generar ese mayor valor agregado a la producción. Es ahí donde está la salida económica de este país, pero no revertir el discurso y decir sobre el sector informal vamos a crecer. Eso a ningún economista a los políticos se les ocurren todas las cosas, pero un economista no puede decir eso. Un paro nacional sería como el tiro de gracia a nuestra tambaleante economía. El 20% de los ocupados se va feliz un día más de vacaciones y pagada, ¿verdad? No es ni a cuenta de vacaciones, te vas de vacaciones y pagado tu salario. Pero ¿qué hace ese gran grupo de personas, el mayoritario grupo de personas, que todos los días tiene que buscar cómo subsistir con su familia? Esos son el 80% de los ocupados que trabajan en empresas que no llevan registros contables. Y en un día de paro nacional, ¿cómo hará esa gente? Tiene que salir a buscar que hacer algo para poder llevar por lo menos el alimento para la familia. Avendaño descartó que el gobierno de Nicaragua, como se ha venido rumorando, haya sacado dinero de las reservas del Banco Central, pero no sabe de dónde saca recursos para cada actividad política. Y hay que tener cuidado con la carga de la deuda pública interna.
porque después va a ser más importante estar pagándole a los acreedores locales, ¿verdad?, del gobierno central, que el monto que va a destinar a la educación primaria, a la educación secundaria o al sector salud. Hay que ponderar muy bien ese endeudamiento porque puede provocar más protestas populares como las que conocemos hasta el día de hoy. Lo cuestionable es que los trabajadores del Estado no cumplen con toda la jornada laboral. Con cámara de Larry Pérez Orozco, José Abraham Sánchez, Acción 10. Michel Heli, presidente de UPANID, niega rumores de negociaciones entre empresarios y el gobierno con el fin de recuperar las propiedades ocupadas por tomatierras. Valesca Rivera conversó con él. Las tomas de tierras en las zonas rurales están generando serias afectaciones al sector agropecuario. El informe UPANID sacó el viernes otra vez el informe en el cual es bien claro, donde de las 9.000 y pico de manzanas que se habían tomado, hay 7.000 y pico todavía tomadas, ¿verdad? La mayoría de estas tierras son en caña de azúcar, plátano, frutales, agrícola. El sector agrícola está hablando de prácticamente un 50%, un 20 y pico por ciento es del sector agropecuario. Y estamos a la espera pues de que se le devuelvan las tierras a sus legítimos dueños, ¿verdad? Especialmente de que nosotros somos creyentes de que esto manda un mensaje negativo a la inversión que tanto necesitamos en este país, ¿verdad? Para crear empleos y para mejorar la economía de este país. El presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, Michael Healy, desmintió que las tierras desalojadas pertenezcan a este sector. Además, asegura que pese a la crisis que enfrentan los productores, continuarán apoyando las protestas cívicas, al igual que sostiene que es necesario restablecer la política en el país para mejorar la economía. Cuanto al tema de la crisis sociopolítica, ¿cuál va a ser su pronunciamiento? Ya hay más personas presas, se había dicho incluso que había una negociación entre ustedes y el gobierno por esto de los desalojos. No quiero ser enfático, nosotros no tenemos ninguna negociación con el gobierno y aquí he sido claro, yo anteriormente lo digo y lo seguimos manteniendo. Nicaragua no puede haber un arreglo económico mientras no hay un arreglo político. El problema que tenemos los nicaragüenses es político, no es económico. En este caso van a seguirse pronunciando en las protestas, ha habido como una baja, se le ha dejado de ver, la población está inquieta. Nosotros hemos estado presentes en marchas, hemos estado presentes en protestas, hemos estado trabajando como empresa privada, pero también tenemos otro rol, ¿verdad? Que es velar por nuestros agremiados y estamos trabajando hoy por hoy con toda la problemática que tienen nuestros agremiados, ¿verdad? Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera. Hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Informándose con nosotros, seguimos en Acción 10 en la mañana, gracias por estar con nosotros. Dice uno de los himnos al maestro, bendigamos la escuela que es templo, donde oficia abnegado el maestro, y haciendo honor a esto, vamos a dar la información del despido de una maestra después de 25 años de labor. Ella pues según fue despedida del Instituto Fernando Salazar en Nagarote porque aparentemente no está de acuerdo con los ideales del partido de gobierno. Veamos el reporte de Ronald Rodríguez Solís. La maestra Zoila Chacón, de 49 años, ha entregado más de 25 años de su vida impartiendo el conocimiento educativo. Hoy la despiden del Instituto Fernando Salazar de Nagarote, según ella, por no estar de acuerdo con los ideales del gobierno de Ortega y Murillo. A mí lo que me aplican es el artículo 32, inciso 144 de la Ley de Carrera Docente, en donde eso es falta a la ética profesional. Y la verdad que yo siento que no he faltado a la ética profesional simplemente por decir la verdad que estoy en contra de este gobierno orteguista. Ya, ¿por qué estoy en contra de este gobierno orteguista? Por todos los asesinatos de los jóvenes, de los niños, de las torturas, de las persecuciones, de los secuestros, de los desaparecidos. Estoy en contra de todo eso. La profesora, que laboró por más de 11 años en el instituto antes mencionado, aseguró que en el mismo se ha registrado un sinnúmero de anomalías entre algunos maestros y nunca los han suspendido. Su despido lo considera como una represalia política. Sí hay serias anomalías. Ejemplo,
ejemplo de eso, y lo cito públicamente, el profesor Carlos Contreras. El profesor Carlos Contreras ha hecho fraude académico y todos los maestros ahí lo sabemos, no es algo que se ignora, pues el mismo delegado lo sabe, porque hay un sinnúmero de denuncias hasta de los padres de familia, porque este muchacho hasta sale a vender lo último, pues los balones del instituto, porque él es profesor de educación física para consumir droga. ¿Ves? Entonces, y saqueó el colegio, se llevó toditos los instrumentos de la banda del colegio, de la banda musical del colegio, para hacer una banda independiente. Entonces, está bien que hagan su banda independiente, pero no a costa del saqueo de un colegio, ¿verdad? A pesar de las constantes amenazas, la educadora alegó que continuará firme participando en las marchas en busca de la justicia y democratización del país. A mí no me van a callar, yo se lo dije, yo no tengo miedo, a mí no me van a callar. Según la profesora, la mañana de este lunes un fuerte dispositivo policial llegó al Instituto Fernando Salazar para capturarla, ya que la señalan de terrorista y de supuestamente estar armada. Posiblemente puede ser que haya una orden de captura en mi contra, porque según me informaron de que yo ando armada. Según ellos, pues ando armada y las únicas armas que tengo es mi boca para denunciar todos los atropellos que hace este gobierno orteguista. La docente agradeció a todos los alumnos y padres de familia del instituto por el respaldo que ha recibido. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, sufrió un accidente cerebrovascular este lunes. Así lo informaron sus familiares a través de un comunicado. Ronald Rodríguez Solís tiene mayores detalles. Ni siquiera puede haber Nicaragua sin libertad. La expresidenta que trajo la paz a Nicaragua en el año 1990, doña Violeta Barrios de Chamorro, sufrió este lunes una embolia cerebral y está en cuidados intensivos del Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Así lo dieron a conocer sus familiares mediante un comunicado. La familia Chamorro Barrios informa a la ciudadanía que nuestra madre y expresidenta de Nicaragua sufrió la madrugada de este lunes 1 de octubre un accidente cerebrovascular o embolia cerebral. De acuerdo al diagnóstico de los médicos, su estado de salud es delicado. Según la valoración de los galenos, les informaremos oportunamente sobre la situación de su estado de salud. Agradecemos de corazón las oraciones de todos para que logre esta etapa crítica de su salud, decía el comunicado. Doña Violeta Barrios, conocida como la heroína nacional, nació el 18 de octubre de 1929. Encabezó una alianza opositora que ganó las elecciones del 25 de febrero de 1990, que puso fin a la década sandinista y la guerra civil, dirigiendo un proceso de pacificación en todo el país. En su periodo presidencial de 1990 hasta 1997 se caracterizó por ser una mandataria humilde y accesible ante los medios de comunicación. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Desde este set, fortaleza para la familia Chamorro. En otros temas, la policía de Estelí detiene a varios jóvenes cuando participaban en un plantón exigiendo la libertad de los presos políticos. La detención de los manifestantes fue grabada por algunos pobladores. Juan Francisco Dávila nos informa. Mientras un grupo de autoconvocados, en su mayoría jóvenes, protestaban pacíficamente contra el gobierno y exigían la liberación de quienes consideran presos políticos, fueron capturados durante una persecución por parte de un fuerte dispositivo policial. ¡Oye, denlo, loco! ¿Qué les están haciendo? ¡Denlo marchar, hombre! Entre los más de 10 detenidos están los hermanos Kevin y Kixil Pérez Valdivia, hijos de Alexander Pérez, a quien la policía lo capturó hace más de 2 meses y ahora es acusado por la Fiscalía en Managua por varios delitos, entre ellos terrorismo y crimen organizado. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo son? Son secuestrados porque ellos no han hecho nada. Y para mí lo que está pasando es que como el papá está preso político, entonces por ahí mismo viene el caso. O sea, a toda la familia prácticamente la tienen ahorita ahí presa. Kevin iba golpeado el pómulo izquierdo y ese no habló, iba o sea, muy triste, deprimido. Se conoció que solamente 2 fueron liberados, ya que el resto fue enviado hacia la cárcel de El Chipote y por ahora se desconoce qué delitos se le imputan. Yo fui a la policía, incluso ayer estuve allí y el comisionado Alejandro Ruiz lo que me dijo que era hasta hoy, que me iba a dar información a las 2 de la tarde y se me va de aquí porque si usted no se me va, también la puedo meter presa por terrorista, me dijo. La captura se llevó a cabo en el barrio 14 de abril de la ciudad de Estelí.
Yo estaba haciendo mi trabajo como periodista. El periodista de Radio ABC Estéreo y corresponsal del diario La Prensa en Estelí, Roberto Mora, se encontraba dándole cobertura a un grupo de personas que demandaban la libertad de sus familiares que fueron detenidos mientras protestaban, cuando en eso el jefe de la policía en el departamento, comisionado mayor Alejandro Ruiz, lo amenazó con detenerlo, al mismo tiempo ordenó requisar su vehículo y le quitó los documentos de forma temporal. Dijo que no quería nada con periodistas y todo, así como que andaba prácticamente como alterado, pues yo no sé si anda enfermo este jefe de la policía, porque están inclusive violentando todos los derechos que pueda tener un ciudadano nicaragüense. El hecho ocurrió frente a la estación de policía Boris Vega en Estelí. Según el periodista Mora, el jefe policial trató de arrebatarle el teléfono para evitar que grabara. Pienso de que más allá de buscar algo, era una forma de intimidar el trabajo que nosotros estamos realizando, pues que ya es un asedio que hemos venido sintiendo y sufriendo desde hace mucho tiempo aquí los periodistas, pues. Aparentemente lo tomaron fotografía, los documentos. Le dijo al otro policía que me subieran a la camioneta, que iba preso también. Después lo sacó así y me dijo que me fuera de inmediato de ahí. Cabe señalar que Roberto Mora, en reiteradas ocasiones, ha sido víctima de amenazas y difamación por medio de personas que se ocultan en perfiles falsos desde las redes sociales. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Continuamos con otras informaciones. Circula en las redes sociales la noticia sobre la detención del periodista y documentalista Carl David Kutt, de origen austríaco norteamericano, a quien simpatizantes del gobierno señalan de ser agente de la CIA. Marjorie Jarquín nos informa. Carl David Kutt, documentalista y antropólogo austríaco-americano, desde hace un par de meses permanecía en Nicaragua dando cobertura a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. El reportero freelance colaboraba para el Washington Post de Estados Unidos y el Guardián, medio británico. Se supo que Carl fue detenido ilegalmente en Managua, según informó su papá en su cuenta de Facebook. Su amiga y compañera de trabajo, Azucena Castillo, quien publicó en su cuenta de Facebook que las campañas de amenaza y acoso que ambos recibían se convirtieron en hechos. Por su parte, también PEN Nicaragua se solidarizó con el periodista extranjero, quien se conoció que en horas de la tarde fue deportado del país. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Jóvenes universitarios se declaran en desobediencia estudiantil en un paro realizado este lunes en las afueras de la UCA. Jocelyn Rojas nos informa. Pese a la presencia de antimotines en todos los alrededores de la Universidad Centroamericana UCA, este lunes desde las 8 de la mañana, estudiantes de la UNAM Managua realizaron un plantón denominado A las calles por la autonomía. Estamos llamando a que haya clases, pero con seguridad, que no queremos ir debajo de los cuerpos de nuestros compañeros. Nosotros vamos a la universidad, pero con verdadera autonomía. Yo soy uno de los estudiantes expulsados y no me duele haber perdido mi carrera, que ya estaba en quinto año y había ganado muchos premios dentro de la universidad y había sido uno de los mejores estudiantes. Lo que me duele más es la indiferencia de las personas, la indiferencia de ellos, porque si yo soy capaz de dar todos mis estudios por una Nicaragua libre, ellos pueden sumarse a la lucha y los invito, porque la lucha de pocos vale por mucho. No tenemos miedo, así como dice la consigna, no tenemos miedo porque ellos son los culpables, ellos saben y por eso no se nos acercan. Cuando se nos acercan es que saben que van a hacernos algo, pero nosotros vamos a estar aquí y si vamos a ir a la cárcel, pues vamos, pero es por una Nicaragua mejor. Durante el plantón era notorio el apoyo de los conductores que pasaban por el lugar sonando las bocinas de sus vehículos en respaldo a la lucha de los estudiantes. Pero también pasó este camión con música del Frente Sandinista, cuyo conductor escapó de arrollar a los jóvenes que se encontraban protestando. Los estudiantes aseguran que no volverán a clases porque no hay seguridad. Además que tienen compañeros que son presos políticos y otros han sido asesinados por el régimen. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otro ángulo de la información, pastor evangélico de 54 años muere al ser impactada por un bus La Moto en la que viajaba como acompañante la mañana de este pasado lunes en el sector de Montefresco en Carretera Norte. Jocelyn Rojas nos continúa informando.
De manera instantánea perdió la vida el ciudadano Vladimir Antonio González, de 54 años de edad. La tragedia ocurre cuando el ahora occiso iba como pasajero en una motocicleta. Testigos del accidente aseguran que el conductor trató de esquivar a un canino y perdió el control de la moto. Cayeron al pavimento y un bus de transporte colectivo que circulaba detrás del motociclista los impactó y los arrastró por varios metros. Osmani Lenín Manzanares, de 35 años, conductor de la moto, fue trasladado grave al hospital alemán nicaragüense. El perro se le cruzó a la moto y la moto se paró en seco la moto. Y luego pararse en seco la moto, el chofer del bus no lo pudo controlar porque tenían otro bus al lado. Entonces se le estrelló encima a él. El percance ocurrió la mañana de este lunes en el kilómetro 13.5 de la carretera norte. Conocimos que al momento del hecho se dirigían al municipio de Nagarote a una reunión cristiana y que ambos eran pastores de una iglesia evangélica en el municipio de San Benito. El conductor de la unidad de transporte colectivo es identificado como Levi Rodríguez. Agentes de tránsito del Distrito 7 de Managua realizan las investigaciones. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Un ciudadano de 51 años murió calcinado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 86 de la carretera Panamericana Sur. Eva Torres con el reporte. El motociclista Pedro José Aguilar Muñoz, de 51 años de edad y habitante de la comarca Las Mesas del municipio de Belén en Rivas, murió calcinado tras sufrir un funesto accidente de tránsito a eso de las 4:30 de la tarde del domingo en el kilómetro 86 de la comunidad de Pica Pica. Según testigos, el infortunado salió de un centro de recreación zigzagueando en su motocicleta con placa RI 12159 y que minutos después perdió el control de la misma y terminó estrellándose contra una cisterna que trasladaba aceite vegetal, conducida por Carlos Andrés Pérez Quirós, originario de Managua. Nosotros estábamos en una fiesta ahí y ya lo llegaron a decir que ha agarrado fuego la moto, oigo decir que el de la moto tiene la culpa. Se le metió a la carreta. Lugareños relatan que luego de ser arrastrado por varios metros, el tanque de la motocicleta explotó y en cuestión de segundos se originó el incendio al lado del cuerpo sin vida de Aguilar Muñoz. Por su parte, los familiares del occiso, muy dolidos por la tragedia, acusaban del hecho al conductor de la cisterna, pero serán las autoridades policiales quienes determinen a través del peritaje la culpabilidad de ambas partes, ya que el pesado vehículo iba en su vía con dirección de sur a norte. Cabe destacar que con este fallecido asciende a 30 el número de accidentes de tránsito en el departamento de Rivas. Con imágenes de Eber Palacios para Acción 10 les informó Eva Torres. Momentos de pánico entre pobladores del reparto Chic al incendiarse varias líneas de tendido eléctrico durante la lluvia de este lunes. María Esther Ordóñez nos informa. No han llamado a los bombos. Nunca vienen y a esta le hemos pegado huevos. Momentos de pánico vivieron habitantes del reparto Shit cerca del centro de salud Salomón al ver cómo los cables del tendido eléctrico se incendiaban tras registrarse un cortocircuito. Según los lugareños, el percance, que puede acabar en tragedia, se da porque hay varios negocios que cuentan con el servicio de energía eléctrica de forma ilegal. Y ahí enfrente, ¿no? Es que son los talleres de mecánica que han puesto ya, pero están robando luz ahí, por ahí, panaderías, pegándose ahí de los cables. Usted puede ver, mira, todo el mundo se pega y por eso es que se rompen los alambres. ¿No soporta entonces? No soportan el... ¿Pero es primera vez que se da esto? No, son varias veces. Y a nosotros nos toca duro porque el palo que esbarra la casa ahí enfrente. El temor de los pobladores aumenta porque los árboles ubicados sobre la acera también estaban energizados. Se reventó el cable, ¿verdad? Y está el cable encima del árbol. El cable por los talleres, sí, muchos talleres hay aquí, Entonces ese árbol estaba frondoso, hermoso estaba, y al caer el alambre ahí comenzó a pegar fuego. Incluso yo lo toqué y me electrizó bastante y
Entonces ese árbol que tiene ahí de almendra tiene corriente. Exactamente, si usted lo toca o alguien, alguno de los niños que están aquí cerca, está fuerte la corriente, porque yo todavía me siento horrible en la mitad de mi cuerpo. O sea, la vecina que está al otro lado me avisa que está agarrando, que el cable se reventó y que está agarrando fuego el palo. Con sus propios medios, los habitantes buscaban cómo atender la emergencia ante la falta de la presencia de los bomberos. María Esther Ordóñez, Acción 10. 2 personas detenidas es el resultado de un operativo antinarcótico cerca del colegio Villa Venezuela. Marjorie Jarquín con los detalles. Con una fractura en su pierna resultó Osmani Javier Palma tras perder paso y caer al fondo del cauce cuando intentó huir de agentes de droga nacional, quienes venían dándole persecución al taxi donde él y su acompañante Héctor Urbina Flores trasladaban presuntamente 2 tacos de marihuana. Se conoció que Urbina es supuestamente uno de los principales abastecedores de drogas de la capital. Fue llevado al Distrito 7 de la Policía Nacional y Osmani al Hospital Alemán Nicaragüense. El operativo tuvo lugar en las inmediaciones del colegio de Villa Venezuela. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarquín. Y en otras informaciones tenemos servicios sociales, ya que en Medicina Legal informaron sobre la permanencia de 2 cadáveres sin identificar en la morgue. Solicitan a familiares que les reconozcan llegar a retirarlos. Uno de los cuerpos proviene del Hospital Manolo Morales con un impacto de bala y el otro solo posee un tatuaje en el brazo derecho con el nombre Derek. Son 2 cuerpos de ciudadanos que están en este momento en la morgue. Autoridades de Medicina Legal informaron sobre la permanencia de los mismos. Uno de ellos, repetimos, para que los familiares reconozcan llegar a retirar. Uno de los cuerpos proviene del Hospital Manolo Morales con un impacto de bala y el otro solo posee un tatuaje en el brazo derecho con el nombre Derek. Continuamos con más informaciones. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Retornamos a Nicaragua para mostrarle los hechos enviados a nuestra línea directa de WhatsApp y es el periodista Néstor Borges quien nos informa. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10 en Acción 10. En horas de la tarde del pasado domingo se registró un accidente de tránsito en San Sebastián de Yalín, departamento de Jinotega. El conductor del vehículo que ven en sus pantallas se volcó después que presentara desperfectos mecánicos en los frenos. Según nuestro informante de WhatsApp, la esposa, la bebé y el chofer se encuentran gravemente heridos en un centro asistencial de la comuna. Pobladores de Villa Miguel Gutiérrez reportan a través de nuestra línea de WhatsApp el deterioro de los conductos de agua potable, por lo que pidan a la instancia correspondiente lleguen a repararlo para prevenir que este se continúe desperdiciando. La problemática tiene lugar de los semáforos en la Miguel Gutiérrez 100 metros al sur. Habitantes de Ciudad Belén en Managua piden a ENACAR se presente para reparar los conductos de aguas pluviales. Según nuestro informante 10, llevan varios días presentando esta problemática misma que temen se propaguen en enfermedades. Amigos televidentes reportan el mal estado en que se encuentran las calles de la comuna de Puerto Viejo del municipio de Huaslala. El llamado es a las autoridades competentes reparen esta vía, ya que aseguran que todo medio de transporte que transitan por ella quedan atorados. Para Acción 10, Néstor Borges. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10.
Y en otras informaciones, suspenden administrativamente a procurador laboral, según él, en represalia por llevar casos de despidos de trabajadores del Estado. José Bran Sánchez nos informa. Defender a trabajadores despedidos del Estado nicaragüense a raíz de la crisis social política llevó que el Ministerio del Trabajo deshabilitara como procurador laboral al doctor José Antonio López, quien lleva más de 70 casos denunciados ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El director de dicha institución, antojadizamente y caprichosamente, a través de una resolución, viene y dice que se me quita la investidura de procurador laboral y de seguridad social. Quiero recordar y hacerle énfasis que la ley 637, ley de procuradores laborales, te dice claramente que cómo es las cualidades que vos podés adquirirla. Podés ser dirigente sindical o siendo estudiante de derecho. Ahora, mi persona adquirió dicha investidura en el año 2011, cuando don José Daniel Ortega asume nuevamente la presidencia de la República. Estamos en el año 2018, es decir, 8 años después, quieren venir a aplicarme y retroactivamente la ley, cuando nuestra constitución política es claramente y dice que la ley solo es retroactiva en materia penal siempre y cuando beneficie al reo. Aquí estamos hablando de derecho administrativo. La resolución administrativa será firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Nacional. ¿Y por qué sucede todo esto? Sucede por los siguientes casos que la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha estado tramitando. Solo en Managua llevamos del Ministerio de Salud 7 médicos, en Estelí son 19 médicos, en Carazo 32 médicos, Radio Nicaragua 3 trabajadores, Policía Nacional 4 trabajadores, de Nagarote 2 médicos, Alcaldía de Ticuantepe 4, Alcaldía de Managua 2, Ministerio del MINEP, son del Ministerio de Educación, son 5, para un total de 78 casos que el Procurador Laboral de la Seguridad Social de la CPDH está tramitando a favor de los trabajadores que son despedidos por el mismo gobierno, ¿verdad? Entonces vemos de que esto es una manera más de querer callar a las personas que están defendiendo los derechos de los trabajadores. Yo le pregunto, ¿dónde está Roberto González? ¿Dónde está Luis Barbosa? ¿Dónde está Chicón? A ver, ¿por qué no van todos estos trabajadores del Estado donde ellos a buscarlo? ¿O por qué no van al Ministerio del Trabajo? Y yo le digo, ¿será porque una de las familiares de la ministra del Trabajo vino aquí a poner denuncia y aquí la CPDH está interponiendo su demanda y la va a apoyar el día de la audiencia en Estelí? Entonces, ¿por qué los trabajadores no van al Ministerio del Trabajo? Pregúntense esa pregunta. ¿Por qué vienen a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a pedirle que este servidor que está ante ustedes les represente ante el juez del trabajo? El nombramiento de un procurador laboral es prácticamente vitalicio. Con cámara de Larry Pérez Orozco, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otro polo de la noticia, un partido político toma medidas ante un posible adelanto de elecciones generales. Jairo Castillo nos cuenta más. La mañana de este domingo fueron juramentados en las instalaciones del Partido Liberal Constitucionalista 380, la Junta Directiva, ruteros y convencionales del departamento de Managua y sus municipios, ante un posible adelanto de las elecciones generales en este 2019. Bueno, Managua ayer presentó toda su estructura, sus juntas directivas, sus ruteros convencionales. En total estaban los 7 distritos más los municipios, en total 15 entre distritos y municipios, ante presentárselo a la Junta Directiva, a la presidencia del partido y ya dándole más forma a la organización del departamento de Managua, que somos el 33% de la votación a nivel nacional. El presidente electo departamental de Managua, Agustín Cedeño, aseguró que para participar de este proceso electoral debe de existir una renovación del Consejo Supremo Electoral. Quisiéramos que todo fuera diferente, que los jueces fueran otros, que hayan los cambios que el pueblo, que la nación exige, que cambie completamente el Consejo Supremo Electoral. Pero estamos convencidos de que en esta etapa, con o sin jueces, Nicaragua quiere un cambio radical. Quiere un cambio completo. Y no importa que estén los que estén, porque se van a confundir de tanto voto contra ellos, porque ya la gente está hastiada de lo mismo. Ante la figura negativa que representa el doctor Alemán al PLC,
Agustín Cedeño respondió que las bases de la agrupación política se renueva constantemente. No estén nada, ese es un cuento que han metido para meterle bulla a la gente. El doctor Alemán, el presidente honorario del partido, no va en nada, en ninguna papeleta. Ese es el ruido que meten los enemigos del liberalismo. Pero sí, que se esté tranquila Managua, que se esté tranquila Nicaragua, que hay nuevos candidatos, hay suficiente gente que quiere un cambio para este país. El partido PLC obtuvo en los recientes comicios electorales el segundo lugar como fuerza opositora del país. En Acción 10, Jairo Castillo. Continuamos con más informaciones. Arqueólogos descubren sitios ancestrales en Muelle de los Bueyes, en la costa Caribe Sur, que han llegado a enriquecer la cultura de ese municipio. Jocelyn Rojas visitó este lugar y este es su reporte. Desde el año 2008, la Asociación para el Progreso y Desarrollo Rural, APRODER, ha realizado estudios arqueológicos en el municipio de Muelle de los Bueyes, ubicado en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Dichos estudios permiten enriquecer la cultura y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de Nicaragua. En total se han logrado documentar 17 sitios, de los cuales 14 son nuevos, que fueron, digamos, identificados e inventariados en el marco de este proyecto. Se lograron identificar algunas cerámicas, también alguna lítica, que es, digamos, todo el trabajo en piedra que hacían los ancestros que estaban ubicados acá en la zona, y también algunas estatuarias. En el caso de las estatuarias ha sido más que todo en la comunidad de Campana, que es una de las comunidades que está colindando con algunos municipios de Chontales, pero han sido esas tres, digamos, hemos encontrado cerámica, estatuaria y lítica, que es, digamos, trabajos en piedra. Para salvaguardar las piezas y los sitios arqueológicos, las autoridades municipales realizan algunas gestiones para la ejecución de un museo municipal. Estamos muy comprometidos, muy interesados en que se ejecute un proyecto de este tipo y vamos a tocar puertas. De hecho, que hemos tenido la visita de la Embajada de Japón, funcionarios españoles de la Embajada de España, también de Alemania, y yo creo que estarían interesados en invertir, porque esto va a estimular la economía y el desarrollo de las familias de Muelle de los Bueyes. Luego de conocer el trabajo de APRODER, nos dimos a la tarea de visitar la finca Sombrero Negro, la que se ubica a 30 minutos del centro del municipio. Pasando por el río Mico, logramos llegar a las 160 manzanas de tierra del señor Ever González. Ahí se encuentra un tesoro arqueológico. Algo muy bonito y escaso de ver estas cosas, ¿verdad? Que hay aquí en mi finca. Para mí algo belleza. ¿Usted ni siquiera se imaginaba que esto existía aquí? No, sí, hasta que ellos, los niños vinieron a descubrir esto aquí. En este proyecto, los encargados han involucrado, además de las autoridades locales, a los estudiantes, docentes y líderes comunitarios. Hoy en día la población está muy enamorada, porque todos sabemos que es muy importante el turismo, viene a enriquecer a nuestro municipio, a la economía, a abrir puertas más allá para desarrollar a nuestro municipio. Entonces es muy importante, este es un tesoro que los han dejado nuestros antepasados. El proyecto se ejecuta con el fin de preservar y documentar los sitios ancestrales y la cultura de Muelle de los Bueyes. Hemos encontrado tumbas donde estaban las élites, ¿verdad?, de la sociedad. Con parte de los estudios que hemos desarrollado en el municipio, los datos que nos han arrojado son sitios muy antiguos, de 2000 años de antigüedad, y esperamos que los pobladores del municipio Muelle de los Bueyes se logren identificar con respecto a la cultura que nosotros traemos como investigadores. Tenemos que representaciones que utilizaban nuestros antepasados, tanto como su vida cotidiana. En ese momento no existía el papel, ni el plástico, ni el lapicero. Utilizaban las herramientas principales como la piedra y el barro, y este era su medio de representar, ¿verdad?, sus expresiones culturales, podemos decirle. Pueden apreciar algunas caras en el fondo, rostros y serpientes. Tenemos la representación que ando en mi camiseta, se refleja un chamán
con un bastón, que esto significaba un mando o una parte importante en las sociedades. En el municipio Muelle de los Bueyes hay un total de 8 centros poblados y unas 54 comarcas. De estos, en 10 sitios han encontrado piezas ancestrales. Con imágenes de Jorge Urroz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Bonito conocer de nuestra historia. Vamos ahora con otras informaciones. Exitoso evento realizado por el área de mercadeo de Canal 10 a beneficio de Sofía, la niña con hidrocefalia que necesita urgente una intervención quirúrgica. Jairo Castillo tiene el recuento. Un éxito total fue el desayuno del 10, convocado por Fundación 10 a beneficio de la niña Sofía, quien enfrenta la enfermedad de hidrocefalia y su sueño es que su cráneo sea reducido para asistir a la escuela. Bastante participación de la población nicaragüense en este desayuno que es dedicado a Sofía, porque nosotros queremos que esta niña logre su sueño. Gracias una vez más por confiar en Fundación 10. A sus 6 añitos su cabecita mide 86 centímetros. Nosotros estamos creyendo primeramente en Dios y en los corazones dadivosos de todo el pueblo nicaragüense, que yo sé que se está desbordando. Desde horas tempranas los capitalinos hacían largas filas en el parqueo de Plaza Inter para comprar su gallo pinto elaborado con los deliciosos frijoles blanditos y el mejor arroz de Nicaragua, Arroz El Faisán. Estamos aportando el riquísimo arroz El Faisán, 96% grano entero, muy conocido por todos los nicaragüenses, y en esta ocasión queríamos darle muchas gracias por la invitación, queríamos aportar un poquito a esta noble causa. Blandito tuvo su participación en este bonito evento con la contribución del frijol que pudimos degustar hoy en un riquísimo gallo pinto. Lo hicimos con la intención de darnos ese grano de ayuda, de aporte a esta causa noble que ustedes como canal están impulsando a través de la Fundación de Acción de Canal 10. El platillo fue acompañado de una deliciosa crema de la norteña y un suavecito pan, recién horneado con la mejor harina de Gemina Premium. Norteña participó dando lo que es la crema ácida. Nuestros productos son 100% tradicionales, son productos nacionales hechos en Jinotega. Se van a parar la niña pues para que venga todo a apoyarla y así que se vaya a operar. ¿Te conmovió la historia presentada en Canal? Ah, sí, me conmovió, ¿no? Interesante la actividad y es un beneficio que se le hace a la niña Sofía. 20 cordovistas costó el exquisito desayuno. Además de disfrutar del platillo tradicional de los nica, los asistentes saborearon una taza de café gallo y los niños se refrescaron con cebada azuco. Café Gallo hizo presencia trayendo a degustar cafecito para que acompañaran el gallo pinto como comida tradicional de Nicaragua, ¿verdad? Que no puede faltar una tacita de café, en este caso Café Gallo. ¿Cómo participó Suco en el desayuno típico del 10? Muy contento, animado, estamos muy felices de haber participado. Este es un evento nuevo para nosotros y queremos continuar apoyando en las actividades que tiene el canal. Un derroche artístico se vivió también la mañana del domingo con el ballet folclórico Nicaragual y Marimba Flor de Pino. Una vez más queda demostrado la solidaridad de los nicaragüenses con las historias que presenta Fundación 10, porque gracias al apoyo de ustedes, televidentes, se continúa sembrando esperanza y cosechando sonrisas. El evento también contó con el gentil apoyo de Aceites Purela, Atunes y Sardinas La Sirena y Comedor de Colores. En Acción 10, Jairo Castillo. Existen creencias erróneas sobre el sexo o la propia sexualidad, una autoestima física pobre, una baja percepción de autoeficacia, unos estereotipos de género mantenidos por la sociedad. En definitiva, presiones psicológicas que nos perjudican, aportando tensión y preocupación donde solo debería haber disfrute. En nuestro segmento Sexualidad y Familia, conoce un poco en relación a los mitos acerca de la sexualidad masculina. Daniel
Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita. Ya está con nosotros la doctora, nuestra especialista en estos temas de sexualidad y familia, la doctora Yelva Jarquín. Esos mitos, esas realidades en cuanto a la masculinidad y sexualidad del varón, vamos en este momento a aclararlos. Y si a usted le interesa también conocer algo más, pueden marcarnos al 2222-7808. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Qué grato tenerla con nosotros. Siempre un placer con este extraordinario equipo de Canal 10. Vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo surgen esos mitos, esos tabúes de años anteriores, nuestro antepasado? ¿Es porque en realidad nos gusta mantenernos con esos mitos, doctora? ¿Y cómo puede afectar nuestra sexualidad? Claro que sí. El origen radica en la formación del género, ¿verdad? El género es la construcción social que conceptualiza lo masculino y lo femenino y que le asigna roles a cada uno, es decir, qué tienen que hacer cada uno de estos sexos, ¿verdad? De estos géneros. Sí. Entonces, a partir de entonces, vemos que el niño, desde que está en el vientre materno, ya vive en un mundo azul. Cada sociedad ha definido qué es lo que se le asigna y qué no se le asigna a los hombres y a las mujeres. Sí. Pero hasta nuestros días, desde que el niño está en el vientre, ya tiene ese color fuerte definido que significa fortaleza física, independencia, agresividad inclusive erótica, que se le exige también mayor comportamiento sexual y disfrute de las relaciones sexuales. Pero se le sobredimensiona además el pene y se le enseña de que ese pene va a estar disponible para todas las mujeres independientemente de sus propios deseos. Sí, a veces en la familia que tan perjudicial tiene que ser para el varoncito desde que nada se va creciendo y ya llega a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, porque el varoncito es criado, como usted bien lo dice, para la parte fuerte, no debe jugar con muñeca, la niña debe jugar con muñeca y no con carrito, y sucesivamente. El deporte es únicamente para los varones, dicen algunas familias, por ejemplo el fútbol, el voleibol, el béisbol, es únicamente para los varoncitos. ¿Eso es sí o no en los mitos? ¿Y cómo puede perjudicar también la sexualidad el tamaño del pene? Si es cierto que importa o no. Tenemos una llamada y luego hablamos de esto, doctora. Buenos días. Bueno, doctora, ¿cómo desconstruir esa forma de crianza para evitar situaciones a futuro? Precisamente tenemos que mejorar la forma desde la familia en cómo educamos a nuestros hijos, y por eso hablar sobre estos temas es muy relevante, muy importante, porque es de la única manera que nosotros podemos evidenciar cómo es que han sido formados y cómo realmente podemos deconstruir estos mitos. Vamos a escuchar la llamada. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle una pregunta. Sí. Una pastilla supuestamente la PPMS, ¿es cierto que es eficaz para no quedar embarazada? ¿Para? La pastilla PPMS. Sí. Quería preguntarle a la doctora si esa pastilla es buena, o sea, a no quedar embarazada. Ah, ok. Bueno, ok, muchas gracias. No es el tema, pero podemos apoyar. Por supuesto. Píldora, ella está hablando de la píldora de la mañana siguiente, es un método anticonceptivo de emergencia, de los más comunes, es eficaz hasta en un 90%, significa que hay un 10% en que ella puede fallar, y es eficaz durante los primeros 5 días después de las relaciones sexuales. Mucho más eficaz si se realiza en las primeras 72 horas, ¿verdad?, de que se ingiere este tipo de método, y pues como si estás teniendo relaciones sexuales continuamente, constantemente, tienes una pareja, pues lo más importante, lo mejor es utilizar un método anticonceptivo continuo, ¿no? Ya sea píldora, DIU, inyectable. Y si la menstruación no llega en el periodo que le toca, a pesar de que se tomó PPMS, tiene que realizarse un examen de embarazo. ¿Cómo no? Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido, caballero. Gracias. Estoy escuchando el programa y me parece muy interesante. Y lo felicito, ¿verdad?, por ese tipo de información que siempre sabe brindar a la población. Ya, pero estaba escuchando ahí el comentario de la doctora y me parece que en esa parte debería ser un poquito como ¿qué necesita saber? Abstenerse un poquito
con respecto a lo que decía, que el pene del hombre está listo, dispuesto para todas las mujeres. Pienso que a través de este canal, que es un canal que da información seria, responsable, debería tenerse ese cuidado, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿verdad?, que debe de ser exclusivamente para esa mujer que Dios le va a dar esa cosa. Caballero, usted está escuchando la entrevista desde el inicio. Sí. Porque ella no dijo eso, sino que la desconstrucción social, la desconstrucción de la educación sexual en los hijos varones principalmente, que ella explicaba qué es lo que se le ha inculcado. Eso es lo que explicó. Sería muy importante, ¿verdad?, que usted desde que inicie la entrevista aporte sus ideas, pero también muy importante, ¿verdad?, sus comentarios de acuerdo a lo que ella ha dicho. Doctora, quizás explicamos nuevamente al caballero, me imagino que sintonizó tarde, Acción 10 en la mañana, pero eso, aunque moleste, desafortunadamente hay familias, hay madres y hay padres sobre todo que están educando todavía, doctora, sobre todo en la parte, en las zonas norte de nuestro país, en las zonas recónditas, que todavía, que el varoncito es el macho de la casa, y es lo que usted decía, esos pensamientos. Exactamente, lo que nosotros dijimos es que precisamente en la familia hay que deconstruir ese tipo de educación donde se le enseña al niño que debe de estar listo para cuando crezca, tener su pene disponible, es decir, disponibilidad sexual para todas las mujeres independientemente de sus propios deseos. Definitivamente eso más bien expropia a los hombres más adelante y puede perjudicar en su salud, no solamente sexual, sino en su salud física, porque pueden haber muchos conflictos en su vida, y como él decía, pues si lo estamos formando dentro de una religión, a lo mejor eso va a entrar en conflicto con lo que le estás enseñando también. ¿Cómo no? A partir de la familia. Ahora, doctora, vamos a hacer algunas preguntas en base a los mitos, a las creencias. No lo estoy diciendo yo, es lo que dice la literatura, ¿verdad? La gente que ha hecho trabajos de campo, ha ido a esos lugares, ha conversado con esas familias que todavía tienen esa educación machista, esa masculinidad en el varoncito que tiene que estar firme. No le estamos diciendo nosotros, pero ahí está documentado. Nos consultan si el tamaño del pene siempre importa, doctora, si el hacer el amor significa que debe darse necesariamente la penetración. ¿Se debe tener siempre varios coitos en una noche? Pues es señal de fortaleza y virilidad, doctor. Ok, el tamaño del pene definitivamente es un mito también. Sabemos que la mayor sensibilidad de las mujeres se encuentra en solo la entrada de la vagina y en el primer tercio. Por lo tanto, no es cierto que el tamaño importa. La vagina es elástica y se acomoda a cualquier tipo de pene. ¿Cuántas relaciones vamos a tener en la noche con nuestra pareja? Eso depende de muchos factores. No importa tanto la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? Y depende de factores ambientales, factores físicos, edad y otra serie de factores pues que pueden incidir en que si tenemos o no tenemos varios coitos y no tenemos por qué ponernos ese tipo de presión. ¿El hombre siempre que tiene que tomar la iniciativa a la hora de las relaciones Definitivamente sexuales? No, eso es lo que nos han formado precisamente para que las mujeres limiten sus expresiones sexuales y las mujeres perfectamente pueden tomar la iniciativa, pueden ser creativas, pueden decidir qué posiciones o consensuar con su pareja, qué posiciones, en qué momento se tienen las relaciones sexuales. Hay que vivirla de manera natural y de una manera consensual. Hay tantos y tantos mitos que no podemos abordarlos en un solo momento, doctora, porque se tienen que ir explicando, pero unos acá importantes. Los hombres se desgastan con el sexo y se quedan dormidos. Es cierto que solo los hombres que no tienen pareja se masturban. Y por último, el alcohol es un estimulante sexual, ¿es cierto? Ok, no hay científicamente una evidencia que aporte o que apunte más bien a que el hombre después de que termina un acto sexual se liberan algunos neuroquímicos y se va a dormir. No es cierto. Existe relajación como en las mujeres igual y no necesariamente pues se tienen que dormir. Eso dependerá de otros factores, si está desvelado, si tiene problemas laborales, de muchas otras cosas. Ahora con respecto a la masturbación, lo que
que pasa es que la masturbación ha tenido muchísimas connotaciones negativas, ¿verdad? Desde que esos adolescentes te vienen diciendo de que te va a crecer pelo en las manos, de que te puedes volver loco, y definitivamente la forma en que una persona puede autocomplacerse y puede explorar su propia sexualidad. Así que no lo dice usted, doctora, es no. lo que los mitos que se están hablando, ¿verdad? Exactamente, bien claro. exactamente. La evidencia científica apunta de que una persona que se explora a sí mismo puede tener mayores posibilidades de conocer cuáles son sus áreas erógenas. Con pareja o sin pareja es perfectamente natural que una persona se masturbe, ¿verdad? Siempre y cuando no caigamos en la adicción, que eso es un problema. Con respecto al alcohol, ¿es un estimulante o no? No es un estimulante, es decir, el alcohol lo que te permite es tener mayor contacto, mayor acercamiento a tu pareja y te desinhibe, pero es un potente vasodilatador, así que tiene efecto en el sistema nervioso central y eso puede causar dificultades para la coordinación y por supuesto a nivel de la erección sexual puede producir una disfunción, es decir, puede no haber erección. Ya nos vamos, doctora, pero ¿cómo puede perjudicar todos estos mitos en las relaciones de pareja? Ojo, aquellas parejas que ya están constituidas formalmente, legalmente, no estamos tampoco en este momento diciéndole a los adolescentes o estamos incentivando a tener relaciones sexuales. Las personas adultas que ya saben, ¿verdad?, que ya están formadas, que ya tienen un pensamiento bastante crítico, bastante serio, de eso estamos hablando para contribuir a esa bienandanza de la relación de pareja, de su sexualidad, de su intimidad, que a veces les da mucha pena hablar, incluso hasta con los hijos. Exactamente, por eso desde la casa debe de comenzar la educación sexual, buscar información científica, ¿verdad? Acceder a información científica no prejuiciada, no a base de los amigos, que los amigos generalmente son quienes transmiten a veces estos mitos y estos tabús. Y si nosotros hacemos caso de esas creencias, más bien lo que puede ocurrirnos es que eso nos perjudique en relación a producirnos inhibición del deseo sexual y dificultades de la erección, es decir, una disfunción eréctil también por ideas erróneas. Entonces mejor acceder a buena información. Gracias a la doctora Yelva Jarquín, a usted amigo y amiga televidente, llámenos siempre, es muy importante, ¿verdad?, escuchar su opinión, es muy importante que esté atento o atenta a cada una de las informaciones de nuestros expertos, de nuestros especialistas. Y esperamos también contribuir con su intimidad, con su familia. Si tiene alguna duda, también puede marcarle a la doctora Yelva Jarquín. Con gusto le va a atender. Jocelyn Medrano está bien preparada. Adelante, Jocelyn. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La escápula alada es una lesión de hombro o la condición en la cual la escápula sobresale en la espalda, particularmente cuando se empuja contra algo como una pared. Una mala posición escapular lleva a una mala estabilidad, lo cual a su vez lleva a un mal funcionamiento de las articulaciones del hombro. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Lesiones en el hombro, hablamos esta mañana sobre la escápula u omóplato y sobre este tema ya está preparada la doctora Hazel Smith Hernández, ella es médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Hablaremos precisamente sobre esta afectación que ha sido ya registrada normalmente por los ciudadanos devenida de algún problema, de alguna alteración, pero es precisamente la doctora a quien le damos la bienvenida para que nos explique qué genera este tipo de afectaciones. Ok, correcto. Primeramente, ¿verdad?, como todos los días, darle infinitas gracias a Dios por un día más de vida que nos concede.
y agradeciéndole siempre a ustedes el espacio. Sí. El término escápula alada se refiere a que cuando nosotros realizamos el examen físico, vemos que la escápula sobresale de la espalda, entonces se le llama alada porque se ve como en forma de ala. Entonces es una alteración anatómica o morfológica de la anatomía de esta parte de la articulación de la espalda. Importante es saber de que la causa principal es cuando hay una lesión de dos nervios, el nervio accesorio espinal, que es el 11º par craneal, y el nervio torácico largo, sí, que es también inerva lo que son los músculos. Digamos, en el caso de la escápula, está inervada por el músculo, perdón, está inervada por el nervio torácico mayor, que cuando este nervio tiene alguna alteración, es completamente motor, entonces paraliza el músculo serrato anterior, que es el que mirábamos en pantalla, que está lateral a este lado, sí, y que cuando se ve afectado este nervio, que es motor, al paralizar el músculo, entonces genera la alteración o la atrofia de la escápula en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se realiza el paciente dice, me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la columna, no saben especificar dónde es el dolor, y nosotros realizamos la historia clínica y el examen físico, es donde vemos que está presentando el paciente esta alteración en su escápula. Puede ser unilateral, es decir, que solamente se presenta en una de las escápulas más que en la otra. Las causas que pueden generar daño en este nervio podría ser una cirugía, por ejemplo, una mastectomía radical en las mujeres, que por la postura de su brazo, por estar mucho tiempo, y en sí la cirugía, puede haber lesión del nervio, pero es algo que no se hace por querer, o sea que es un riesgo que se corre a la hora de la cirugía. También se presenta en aquellos pacientes o en los hombres que toman mucho licor y que tal vez los han visto que cuando se duermen encima del brazo. Exacto. Entonces, que se le llama el síndrome del borracho, porque al dormirse así, entonces lesionan sin querer también ese nervio, y al lesionarlo pueden generar ya estímulos sensitivos, como es la pérdida de la sensibilidad en los dedos de la mano, entumecimiento del miembro y congelamiento del hombro. Precisamente Friulaycito hace poco pasó por un problema así del hombro, pero quiero solicitarle a nuestra buena amiga Xochitl que nos regale las imágenes de las láminas para que nosotros ambientemos al televidente. Excelente. Y en este sentido, pues recibir asimismo la llamada telefónica del televidente para que sea él precisamente quien de alguna u otra manera nos comente la situación que ha pasado. Buenos días. Adelante, le escuchamos, está al aire. Sí, yo así de una manera, dándolo como están dando a conocer, debajo de la paleta. Tengo un problema y hay veces también el hombro se me despeja de los lados, se me el hombro, y tengo ese problema que no puedo tener trabajo pesado, me da problemas en la parte trasera. Ese problema siempre se me ha dado, y yo quisiera de qué manera me puedo dar a chequear, a revisar, o cómo podría enfrentar pues el problema que tengo en la paleta. Compleja la comunicación, tal vez logramos sí, casi no coger algo de lo que él dijo. Pero bueno, que necesito saber si el señor se ha hecho una radiografía de la escápula o de la articulación acromioclavicular, porque va incluida también lo que es la clavícula. Sí. Entonces, importante es saber si él se ha realizado una radiografía, que deje los datos al interno para obsequiarle la consulta y enviárselo. Entonces, ahí vemos lo que mencionaba. En esa lámina se apreciaba directamente cómo una parte estaba más resaltada que la otra. Así es, esa es la sintomatología, el dolor en el cuello porque se irradia hacia la parte superior. Vemos el músculo serrato, el dolor en el hombro que se irradia. El examen físico es ese, vemos que la base, o sea, el examen físico se realiza con el objetivo de ver la simetría de las escápulas, ¿verdad? Porque son dos. Entonces, cuando la simetría de la escápula, digamos aquí, vemos que el paciente del lado izquierdo está normal cuando se le pide que estire los brazos hacia adelante,
pero vemos que el que está a la par hay una asimetría, una escápula está más alta que la otra. Así es. Entonces el ángulo inferior de la escápula está muy por encima de lo normal, entonces eso altera todo lo que es la anatomía de esa área. El indicador preciso. Sí, para diagnosticarlo a través del examen físico, se le pide al paciente también que ponga las manos hacia atrás, los brazos hacia atrás, y también se puede ver la protuberancia de la escápula que sobresale de la espalda, y eso genera el dolor. Este problema puede ser también devenido por un mal movimiento físico o ejercicios en el gimnasio, dependiendo al trabajo de la persona. Sí, por eso nosotros preguntamos a qué se dedica cuando presenta eso, porque generalmente también el exceso de peso, las pesas en los gimnasios, los niños que van a la escuela, porque se puede presentar también en niños, digamos aquí está un niño entre la edad de 2 a 6 años, se puede presentar perfectamente, ahí vemos el niño con la escápula alada, cuando se le pide que haga el examen físico, y la joven también presenta su escápula alada, vemos la malformación que hay y eso altera completamente lo que es el miembro superior. Tenemos una comunicación telefónica. Buenos días. Buenos días, Jelsin. Adelante, caballero, lo escuchamos. Oíme, Jelsin, fíjate que yo tengo la misma cuestión ahorita en los hombros, fíjate que no puedo dormir por el dolor que tengo. ¿Qué le generó este problema, señor? No sé, en realidad, fíjate que me ha salido de repente, no sé, en realidad, pero no puedo dormir, solo duermo de un lado nada más, porque el hombro me duele, los dos hombros me duelen. ¿Carga cosas pesadas? Sí, no, yo estoy de la tercera edad, pues, pero tengo ese dolor que no lo aguanto. ¿Nos regala, por favor, a lo interno sus datos para que la doctora pueda tener una valoración con él en cuanto al caso? Hay que ver al señor la edad, o sea, puede también estar relacionado con una artrosis de la columna dorsal, no necesariamente tiene que ser, por eso es importante realizar el diagnóstico diferencial, porque puede ser una artrosis del hombro. El hombro es una articulación, la cápsula articular del hombro es bien compleja, pasan nervios, pasan tendones, hay músculo, o sea, es una articulación bastante compleja que puede generar, digamos en los pacientes de la tercera edad, se puede presentar la artrosis, y esta artrosis genera mucho dolor. Mencionaba él que cuando duerme tiene que dormir al lado contrario, también tiene que ver las posiciones a la hora de dormir, las posturas, o sea, una de las causas también es una mala postura. Si desde chiquitos los niños vemos que van teniendo una mala postura, pues en la casa bien pueden hacer el ejercicio, pedirle a los niños que peguen sus manos en la pared, y se ve a simple vista cuando está alterada porque ella tiene que estar simétrica, y en el caso de la escápula alada está asimétrica, o sea que está más elevada que la otra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que a veces mucha gente no sabe que tienen esta patología porque no se pueden ver la espalda? Por eso es importante que no se automediquen cuando sientan dolor, que visiten al médico, porque probablemente sea un problema de dorsalgia, o sea, de dolor de la espalda por una artrosis de la columna dorsal. La escápula alada, que está muy común, porque generalmente la mayoría de los pacientes que han llegado con este problema, por eso quise abordarlo, porque yo sé que mucha gente se va a identificar con este problema, y es por eso, es porque utilizan malas posturas, utilizan exceso de peso en los hombros, y eso va generando que poco a poco se vaya deformando, se vaya atrofiando la parte tanto muscular como nerviosa. Entonces, cuando es muscular, hay una contractura del músculo trapecio y de los serratos anteriores que están laterales, que incluso el paciente cuando respira le duele, porque inerva también el diafragma. Entonces el paciente siente dolor cuando hace la inspiración, y el dolor se ve reflejado en la parte posterior, en su espalda. Y cuando esté nervioso, entonces vemos que hay irradiación hacia la punta de los dedos, con entumecimiento, parestesia y pérdida de fuerza en el brazo. Usted ya mencionó a lo largo de esa entrevista algunas recomendaciones, pero ¿cuáles son las formas de tratar esa escápula alada? Sí, la escápula alada la podemos tratar dependiendo si es nervioso, o sea, si sospechamos que es el nervio el que está dañado, mandamos una electromiografía. Si sospechamos que es óseo, mandamos una electromiografía. Si sospechamos que es óseo, mandamos una radiografía de acromio clavicular para ver cómo está la posición de la escápula en relación al húmero y a la clavícula. Y también utilizamos la osteopatía. La osteopatía es una ciencia que ayuda a corregir
lo que está alterado. Sí. Ya, o sea, no es tan invasiva. Lo que se hace es que se corrige la posición de la escápula y se puede poner un vendaje en X para poderle dar estabilidad a la escápula, bien, porque la escápula está en el aire. Entonces la estabilidad se puede dar a través de un vendaje, a través de un corsé postural, y también utilizamos la acupuntura y la terapia neural para terminar de sellar el tratamiento. Perfecto, doctora. Cerremos este segmento mencionando o recordando al televidente exactamente la dirección de la clínica y los números telefónicos. Estamos ubicados en Altamira, de donde fueron los semáforos de los Celsa, una cuadra Lago, 80 varas arriba. El teléfono es el 2277-1080. Quiero pedirle a los pacientes que por favor, los que se ganaron la consulta el día de hoy, llamen hoy antes del mediodía, que la semana pasada llamaron hasta el viernes. Sí. Entonces, hoy tienen que llamar antes del mediodía para decirle el resto de la semana qué día y qué hora los voy a atender, con mucho gusto. Doctora Smith, un placer para mí poder conversar sobre la escápula alada y sobre todo esas recomendaciones y el tratamiento como tal, que esa persona que está padeciendo este síntoma, este dolor, pues debe de proceder a atenderlo. Nosotros rápidamente pasamos con Odili Vargas, quien está preparadísima. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, está con nosotros el doctor del Foro de Abogados de Nicaragua, Fernando Cajina. Estaremos hablando sobre esas condiciones de la pensión alimenticia, pero también él nos va a comentar un poco cómo está el sistema judicial en este instante, si estos casos se le está dando seguimiento, si hay algún tipo de situaciones difíciles para continuarlos, qué va a pasar, pero qué tiene que presentar usted, qué necesita para dar inicio o continuar ese trámite de demanda por pensión alimenticia. Doctor, bienvenido a Acción 10 de la mañana. Antes que nada, quiero felicitarlo a usted y a todos los abogados, ¿verdad? Porque recientemente celebraron su día, que Dios los bendiga, y gracias también por colaborar a tantas personas que les están llevando, ¿verdad?, los casos, aunque algunos están detenidos. Algunos están detenidos. ¿Qué caso se puede hacer o qué se puede dar a conocer a las personas en estos momentos que están empezando una demanda o están esperando una resolución ya? Bueno, sí, efectivamente que la obligación, la pensión alimenticia es un derecho y una obligación que lo establece la misma ley. Hay una serie de leyes que se aplican a este concepto de pensión de alimentos, como es el Código de la Familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la misma ley 779 en los casos extremos, cuando ya el papá o la mamá ha incumplido con una sentencia en donde lo obliga a enterar la pensión alimenticia, entonces se aplica el rigor de la ley 779. El incumplimiento de los deberes alimentarios o la omisión deliberada de prestar alimentos está dentro del marco de los delitos de violencia patrimonial o violencia económica. Así lo establece el artículo 12 de la ley 779, que establece con claridad meridiana que es violencia económica o patrimonial la acción u omisión ejercida por el hombre en contra de la mujer con la que se halle o hubiera estado ligada por una relación consanguínea, afinidad, cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, unión de hecho estable o novios, o sea, cuando hay una relación, refiriéndonos al caso expresamente de una dependencia económica con relación a la pensión alimenticia. Entonces, el incumplimiento de una sentencia que te obliga a enterar la pensión de alimentos según el artículo 12 de la ley 779 conlleva a 1 hasta 5 años de prisión. Doctor, cuando se está esperando, hay cantidad importante de casos en el sistema judicial. Usted como litigante o abogado y que va dando cada uno de los pasos, ¿qué puede esperar o cuánto puede esperar normalmente esa persona que está solicitando pensión alimenticia, que no necesariamente solo puede ser la mamá del menor o de los menores, puede ser el papá también? Pero actualmente
en el sistema, ¿qué se puede esperar? Tenemos una llamada y luego nos lo responde. Buenos días. Perfecto. Aló, buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Sí, gracias. Que me dan al aire. Fíjese que yo quería hacerle una consulta. Ya lo está haciendo. Yo tengo un bebé. ¿Tenemos la comunicación, por favor? Sí, yo tengo un bebé y tengo un bebé y fíjese que tengo problemas con el papá. No nos escucha a través de la televisión. Díganos cuál es el problema directamente desde la bocina de su teléfono. ¿Cuál es el problema? ¿Necesita una demanda, interponer una demanda por pensión alimenticia? Cuéntenos un poco. Sí, no, yo lo que quería hacer a la consulta es que fíjate que el niño, cuando yo salí embarazada de él, tuvimos dificultades pues y no nos llevamos bien. Sí. Entonces, a medida del embarazo, yo conocí a otra persona. Sí. Y esa persona se hizo cargo del bebé y a resumidas cuentas, pues, él le puso el apellido de él en la partida de nacimiento del bebé. Sí. Pero pasando el tiempo, con él también nos separamos. Sí. Y entonces yo quería consultarle al señor si en un caso que yo quisiera que el padre le pasara al bebé, ¿qué problema yo podría tener? O sea, con el papá de sangre de él, pues. Ah, usted quiere demandar por pensión alimenticia al papá biológico del menor, no al papá adoptivo. Es correcto, pero yo quería saber si yo podría tener algún problema porque el bebé no lleva los apellidos de él. Bueno, déjenos los datos completos y el número de teléfono también para una asesoría, pero doctor. Sí, bueno, brevemente, ¿verdad? Sí me gustaría abordarla de forma personal en virtud de que es un caso bastante delicado en donde hay prácticamente un padre biológico y un padre legal. No es un padre adoptivo porque no se hizo ningún trámite de adopción, sino trámite legal porque al momento de la inscripción resulta de que la mamá aceptó como si fuese padre biológico a una persona que no lo es en realidad. Entonces en el acta de inscripción o de reconocimiento este señor ha firmado aceptando la paternidad de este menor de edad, lo que no es así. Y bueno, siempre lo he dicho en estos segmentos más cuando abordamos el tema de pensiones de alimentos, que las mujeres generalmente cometen errores garrafales en perjuicio de sus hijos, cuando este es uno de los casos, cuando resulta de que el papá legal no es el biológico, inscribe o reconoce al menor de edad y resulta de que al poco tiempo hay una separación y se quedó, como dicen el niño, sin Beatriz y sin retrato, sin su papá biológico y sin su papá legal. Entonces estos son errores garrafales de que las mujeres tienen que ir en realidad superando y disminuyendo este tipo de conductas, porque el mayor perjudicado, ¿quién es? Es el menor en este caso. Tenemos una llamada, doctor, sí, y luego completamos esa información. Buenos días. Sí. Sí, aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Yo tengo el caso que el papá de mi hijo, fuimos ante el juez durante varias audiencias. El juez, conforme lo declaró culpable, lo mandó a la cárcel, pero sucesivamente, porque él dijo que estaba enfermo del corazón, él no podía pagar el dinero que me tenía que dar durante años, retrasos y pleitos y todo. Él vino y apeló a ese caso. En la apelación a él lo mandan preso. Pero esto fue como en julio y hasta esa fecha ejecutaron la carta para que lo detuvieran y no se ha hecho nada. Ni él me ha pagado ni me ha hecho nada. No sé qué puedo hacer en este caso. Bueno, es parte de los casos que estábamos conversando anteriormente, de que están a la espera de que se dé Sí, efectivamente. El apremio corporal le llaman ustedes, ¿no? Bueno, el apremio corporal es una medida cautelar que o arrestarlo, pues, para que entendamos. Sí, o sea, para que lo entendamos, doctor, en pocas palabras, apremio corporal o arresto es la medida que sea decretada por los jueces de familia. La orden de captura es por un juez penal. Entonces, cualquiera de las dos, no solo en este contexto, ¿verdad? Inclusive,
antes de esta situación de crisis sociopolítica, política social que hay en el país, era poco interés de ejecutar las órdenes de captura o las órdenes de apremio corporal o arresto en contra de los papás que han incumplido, que tienen una sentencia y que han incumplido con dar los alimentos a sus menores hijos. ¿Eso contradice o no, doctora, su percepción, el Código de la Familia? Prácticamente dejando en estado de indefensión y al descubierto las necesidades de los menores, violentando flagrantemente tanto lo que dice la Constitución Política de Nicaragua, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el mismo Código de la Familia. Porque al final de cuentas los hijos son de mamá y papá y son los dos los que están obligados a enterar las necesidades por ser un derecho y una obligación de los padres a darlas. Una última de las consultas, doctor, que tenemos por acá, vamos a leer algunos mensajes de texto. ¿De cuánto debe ser la pensión que se deben estipular o quitarse, le dice por acá, al padre de mis hijos? Él tiene 2 hijos conmigo y tiene en este momento también una niña fuera de matrimonio, nos dicen por acá. Otra persona nos dice, ¿en cuánto tiempo sale ya la pensión alimenticia? Ya tengo como 6 meses de estar esperando y nada que pasa. Otra de las personas nos dice, muy buenos días, ¿qué debo de llevar para solicitar la pensión alimenticia? He ido a Defensoría Pública, pero no me dan información. ¿Eso es cierto? Bueno, en la Defensoría Pública, no sé por qué, pero he escuchado varias quejas últimamente en donde hay demora en la atención a los usuarios, especialmente en estos casos que son tan vitales de pensiones. ¿Dónde queda la Defensoría Pública? Pero actualmente, por decir así, la Defensoría Pública está ubicada detrás del complejo judicial Nejapa, del antiguo complejo judicial Nejapa. ¿Cuál es el requisito para exigir la pensión alimenticia? Únicamente demostrar el vínculo filial, que es el certificado de la partida de nacimiento, en donde está, que dice que papá y el niño, el menor, hay un vínculo filial padre-hijo o viceversa, cuando es mamá e hijo, también inclusive cuando la pensión es en contra de la mamá que la tiene que enterar. ¿Qué se debe aconsejar, doctor, a las familias en este momento que nos están viendo? Continuar con este proceso, porque imagínense, están invirtiendo, se le está pagando a un experto del derecho y no va a haber respuesta en este instante. Sí, generalmente, o sea, a veces pasa, no es regla, ¿verdad?, de que la demora en los procesos se da por la falta de impulso del mismo abogado que le está llevando el caso. Sería estarlo, como decimos popularmente los nicaragüenses, hincando al abogado para que éste vaya impulsando la demanda en los juzgados de familia y pero ya no está obtenga pronto la sentencia. En manos de los abogados, sino de las autoridades, que en este momento generalmente hay retraso. Cuando ya el caso está fallado o decimos sentenciado, hay una sentencia firme donde se obliga a enterar la pensión de alimenticia, cual porcentaje sea, y ya sea que hay una orden de embargo de salario, ya sea que hay una orden de captura por apremio corporal y resulta que el empleador inclusive podría ser de que no le hace las deducciones correctas. Usted como madre de familia, que generalmente es la mamá la que está persiguiendo la pensión de alimentos, debe estar pendiente cuánto es la deducción y si está inconforme, informarlo o reportarlo a la autoridad judicial para que hagan los cálculos pertinentes. Gracias, doctor, por esa importante información. Ahí veíamos el número de teléfono del doctor Fernando Cajina. Cualquier duda, usted lo puede hacer. Vamos de inmediato a una pausa y enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones.
El canciller Denis Moncada expuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York este lunes que Nicaragua resistió a un intento de golpe de Estado y según la posición gubernamental, el país retorna a la normalidad. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores demandó el cese de la política injerencista refiriéndose a los Estados Unidos, a la vez que denunció la aprobación del proyecto de ley mejor conocido como NICA Act. Nicaragua ha resistido los intentos de un golpe de Estado. Nuestro país ha ganado nuevamente la paz, la convivencia fraterna y el retorno progresivo de la normalidad cotidiana. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas, daños económicos, muertes, destrucción, terrorismo disfrazado de protestas pacíficas, asesinando de manera atroz a ciudadanos, policías, incendios de propiedades públicas y privadas, asaltos, violaciones, extorsiones, torturas, tratos crueles, inhumanos. Demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista. Enfrentamos una vez más la amenaza de los Estados Unidos para frenar el desarrollo social, económico y cultural de nuestro pueblo. Denunciamos su intervencionismo e injerencismo, amenazando con un proyecto de ley en el Congreso mediante el cual se ordena a los organismos financieros internacionales oponerse al otorgamiento de préstamos a Nicaragua. La canciller y vicepresidenta de Costa Rica, Betsy Campbell, se refirió a la crisis social y política de Nicaragua, destacando que el silencio es cómplice. Presidente, Costa Rica no puede ni será indiferente ante el sufrimiento y la incertidumbre de aquellos a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas. Desde abril hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, tal y como ha sido constatado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La represión selectiva, la intimidación y la criminalización han socavado una a una las libertades de su población. Debemos mencionar que la grave situación de este país ha cobrado varias centenas de vidas humanas. Como consecuencia, en nuestro país hemos experimentado un aumento de flujos migratorios y solicitudes de refugio. La situación de Nicaragua no es sostenible. El diálogo sigue suspendido, ya pareciera indefinidamente, y el gobierno ha expulsado a la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. La crisis de ese país tiene potencial de escalamiento con un impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de Centroamérica. Costa Rica reitera su convicción de que solo el camino del diálogo comprometido y efectivo entre todas las partes, con un acuerdo serio, con un calendario de democratización, puede ser la solución al conflicto que aflige el hermano país. Hoy solicitamos a la comunidad internacional y al secretario general participar con la diplomacia preventiva y la mediación frente a estos graves acontecimientos. Cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas, de sus posibilidades de vivir libres de temor y la miseria, el silencio nos convierte en cómplices. Por eso Costa Rica alza su voz. La Asamblea escuchará el discurso del excelentísimo señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. A propósito de la crisis venezolana o la que vive Nicaragua, nuestra América Latina tiene el gran desafío de consolidar su democracia, luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos y gobiernos populistas. La historia de las Naciones Unidas es la historia de un pacto común para la preservación de los derechos humanos de los ciudadanos de todo el mundo. Los derechos solo pueden garantizarse en el marco de las instituciones sólidas, con amplia libertad de expresión, con alternancia en el poder, que son los elementos fundamentales de las democracias sólidas. El excelentísimo Mario Abdo Benítez, presidente de la República de Paraguay. Pero no podemos ignorar que en nuestro continente
persisten regímenes dictatoriales que roban la ilusión, la esperanza, los sueños y los derechos humanos de su propia población. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos registran en Nicaragua entre 300 y 500 fallecidos durante la crisis sociopolítica. Claudia Rivas, Acción 10. Es el informe completo de nuestra periodista Claudia Verónica Rivas en torno a la participación del canciller Denis Moncada en esta Asamblea General número 73 de las Naciones Unidas. Una comparecencia que era esperado a nivel nacional e internacional, y posterior a su discurso pues se emitieron ciertos criterios, ciertas reflexiones en cuanto a lo que el canciller estableció en la ONU. El tema de hoy es situación de Nicaragua en organismos internacionales. Esto a partir de la situación que se ha desencadenado en nuestro país el pasado 18 de abril. 5 meses de una crisis social, política, y que obviamente ha repercutido en la economía de Nicaragua como un país en subdesarrollo. Hoy tenemos un invitado muy especial para abordar ese tema, la situación de Nicaragua en los organismos internacionales. Me acompaña, por supuesto, también Odili Vargas. Así es, Jessin Espinosa. Está con nosotros el ingeniero Agustín Jarquín, ex Contralor de la República, también ex diputado, y vamos a conversar sobre esa situación que está o continúa enfrentando nuestra Nicaragua, esa crisis principalmente, y cómo se puede avisorar a través de organismos internacionales, qué nos puede esperar. Ya se está discutiendo una ley Magnitsky, una NICA Act, que va a principalmente impactar la economía de nuestro país. Pero doctor, ¿quién mejor que usted que nos comente esto? Buenos días, bienvenido a Acción 10. Buenos días. Un placer. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Y bueno, sobre este tema que se extiende, ¿verdad?, cerrando ya un nuevo ciclo de conferencias de líderes mundiales en Naciones Unidas, y que lamentablemente nuestro país desaprovecha, ¿verdad? Y queda la posición de Nicaragua internacionalmente no mejoró con las intervenciones, más bien se afirma dos cosas. Uno, que Nicaragua está en la agenda pública no solo nacional, sino que internacional. Se insiste en el llamado del diálogo. Se considera que Nicaragua, por supuesto que es un problema por la falta de democracia para los nicaragüenses, pero que también es un factor, lo señalaron varios de los que intervinieron ahí, de inestabilidad, y que genera inseguridad en la región. Entonces es un tema que concierne, además que contraviene los acuerdos internacionales que Nicaragua ha suscrito. Y bueno, perdimos una oportunidad con un discurso que es armónico con lo que ha señalado el señor Ortega, su esposa, etcétera, pero que lo que hace es que alargue el proceso de solución de la crisis, y que clama, como en efecto insiste en todos los sectores, en la necesidad de un diálogo para que se restituya el sistema democrático. Y bueno, se habla como parte de esto un adelanto de elecciones para que el soberano, que es el pueblo nicaragüense, según la Constitución de la República, se exprese. Es darle a la población la facultad de efectivamente decidir, que es a lo que se debiera de comprometer y avanzar el señor Ortega, su esposa y su equipo de gobierno. Voy a parafrasear las palabras del excelentísimo canciller Denis Moncada en cuanto a que dijo que se ha superado en Nicaragua el golpe de Estado. Han sobrevivido a un golpe de Estado. El término que ellos han utilizado desde que inició esta convulsión social y política, esta sublevación en Nicaragua. 2, también habló que la economía del país va recuperándose paulatinamente. Estos 2 puntos que para mí son más específicos en cuanto a lo que el gobierno quiere exponer en el exterior, analizarlo desde su punto de vista. Lamentablemente esas 2 expresiones no se corresponden con la realidad, y eso está suficientemente documentado, muy detallado, que ha hecho el doctor Néstor Avendaño, pero también el doctor Acevedo Vogel, Adolfo Acevedo, el doctor José Luis Medal,
todos con un doctorado en economía, con una experiencia vasta y que señalan que lamentablemente la conducción del país ante la falta de un acuerdo político, de un diálogo, lleva a Nicaragua hacia una situación más crítica todavía. Esperamos que reflexionen y que por el bien de los nicaragüenses efectivamente se inicie un proceso de conversaciones, de diálogo, como lo está requiriendo no solo el pueblo nicaragüense, sino que la comunidad internacional. Doctor, siempre se ha solicitado ese diálogo, desde que la primera vez también en el diálogo se lo solicitaba para aquellos entonces levantado de los tranques y una serie de situaciones. Ahora continúa la situación, continúa las marchas, pero también ahora sumado a un comunicado de la Policía Nacional donde dice que a todos aquellos que convoquen a marchas, a reuniones, serán arrestados. Ya se ha visto algunas situaciones similares, hay personas procesadas, hay personas que en estos momentos incluso están desaparecidos, otros que han huido, hay una cantidad importante de personas despedidas. En ese ámbito que está, en esa crisis del país, podría iniciarse o pedirse de urgencia que se continúe ese diálogo. Definitivamente con mucha mayor razón ahora, porque el pueblo nicaragüense es amante de la paz, el pueblo nicaragüense no quiere violencia, el pueblo nicaragüense por supuesto que sí reclama democracia y lo ha sabido reclamar con hidalguía. Vemos que a pesar de la represión, a pesar incluso de ese comunicado de donde la policía se excede en sus competencias, eso es más allá de lo que son sus facultades, está violentando la Constitución, la Policía Nacional. Entiendo que se están preparando recursos sobre este tema a nivel judicial, porque en efecto no le corresponde a la policía, porque es un derecho que está consignado en la Constitución de la República. Pero precisamente la vía para resolver los problemas, y sobre todo de carácter político, debe de ser cívico, y el método cívico por excelencia es el diálogo, donde las partes pueden expresar sus opiniones y hay listo una cantidad de actores internacionales para apoyar este esfuerzo, y por supuesto la Conferencia Episcopal, que el pueblo nicaragüense la sigue considerando como la entidad más creíble, más confiable, para que pueda avanzar en esto como mediadora y testigo. ¿Podrían implicarse nuevos actores en este diálogo? ¿Podría reestructurarse las partes que podrían continuar participando en el diálogo? ¿Qué se espera? Mire, a nivel centroamericano incluso la posición de Nicaragua no es una posición tampoco muy cómoda. No obstante que incluso 3 países en la última votación que hubo en la OEA votaron abstención. Estoy refiriéndome a Guatemala, El Salvador, Honduras. Pero en este sentido, la participación del SICA con su secretario general, Vinicio Cerezo, ¿verdad? Yo francamente comparto el criterio de algunos de que es positivo. Por supuesto, preservando el rol de mediador y testigo de la Conferencia Episcopal, pero las habilidades del presidente Cerezo, sus credenciales democráticas son claras, y el hecho que él tenga una relación buena con el señor Ortega más bien es positivo, porque eso ayuda a facilitar el encuentro. Dios mediante, creo que hay que hacer más oración también, la oración es potente, para que una salida en este sentido cívica de la grave crisis que padecemos en Nicaragua la logremos obtener, la logremos resolver. Perfecto.